Se le concede el uso de la voz a la diputada Ana Karen Molinero Zurita, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a la iniciativa que presenta. Tiene usted la palabra, diputada. Con su venia, diputado presidente, buenas tardes, diputadas y diputados de esta 61ª legislatura, medios de comunicación y público en general. Iniciativa con proyecto de decreto de reforma al artículo 9, fracción novena y adición al artículo 100 de la Ley de Educación del Estado de Tabasco. Sé diputado Carlos Mario de la Cruz Alejandro, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 61ª legislatura, presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 74 del Reglamento Interior del Congreso, la suscrita diputada Ana Karen Molinero Zurita, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, me permite presentar iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 9, fracción novena, y se adiciona el párrafo tercero al artículo 100, ambos de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, bajo lo siguiente. Exposición de motivos. Que el 10 de junio del 2011, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada con la finalidad de impregnar a todo el sistema jurídico, político mexicano y establecer de manera expresa las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos en el ámbito de sus competencias, entre las que se encuentra promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de pro homine o pro persona, de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, principios plenamente reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos. En consecuencia, los estados se encuentran obligados a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Dicha reforma obedeció a los compromisos internacionales contraídos por México, ya que a nivel internacional se han firmado más de 47 tratados en la materia, a las recomendaciones internacionales y a las sentencias de los tribunales en materia de derechos humanos. Derivado a todo lo anterior, se modificó la denominación del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar con el título de los derechos humanos y sus garantías, y por ende reformándose diversos artículos del título de mención. En el caso, en concreto, el párrafo segundo del artículo tercero, estableciéndose el respeto a los derechos humanos como eje rector dentro de la educación que imparte el Estado. Al respecto, nuestra Ley de Educación en el Estado, mediante la reforma publicada en el periódico oficial número 6.962, suplemento de fecha 27 de mayo de 2009, ya establecía en el artículo 9, en su fracción novena, el respeto a los derechos humanos, adelantándose a lo que hoy señala el artículo tercero de la Constitución Federal y a como a continuación se señala. Título primero del Sistema Educativo Estatal, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 9. La educación que impartan en el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá, además de los fines establecidos en el párrafo segundo del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: promover en los educandos el ejercicio de los valores que propicien la justicia, la observancia de las leyes y la igualdad de los individuos. Inculcar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos, así como de generar una cultura de cortesía y trato digno para las personas con discapacidad.
considerando que la educación que se imparte en el Estado debe regirse por lo que en nuestra Carta Fundamental se establece y con la finalidad de ir acorde con la reforma en materia de derechos humanos. Y toda vez que ya se encuentra señalado en nuestra Ley de Educación el respeto a los derechos humanos como uno de los fines de la educación, es importante realizar cambios culturales y lograr con ello el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en las leyes, además de cumplirse con lo que ella señala. Segundo, que la educación del Estado de Tabasco desde el año 2008, mediante la reforma de edición publicada en el periódico oficial 6.918, suplemento B, de fecha 24 de diciembre del 2008, estableció que la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, esta Secretaría, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, cambió de nombre a Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Diseñarán el programa permanente de difusión sobre el cambio climático. Por ello, en el caso que nos ocupa, es de trascendental importancia un programa en el mismo sentido en materia de derechos humanos. Tercero, es necesario crear un programa permanente de difusión aplicable desde la educación preescolar hasta el nivel superior mediante la impartición de conferencias, talleres, seminarios y demás actividades necesarias para informar a los educandos sobre valores, observancia de las leyes, reconocimiento y respeto a los derechos humanos y la cultura de la discapacidad. Ello es así, toda vez que existe un organismo protector y defensor de los derechos humanos que dentro de sus atribuciones establece la promoción, el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito estatal y municipal, así como la elaboración y ejecución de programas preventivos en materia de derechos humanos, tal y como se señala en el artículo 6 de la Ley de Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero además, como se señala, a raíz de las reformas en materia de derechos humanos, es obligación del Estado promover y prevenir el respeto a los mismos. Para ello, es necesario dar ejemplo con la aplicación puntualmente en nuestra ley reglamentaria en materia de educación, la difusión en los educandos sobre los valores, observancia de las leyes, reconocimiento y respeto a los derechos humanos y la cultura de la discapacidad, pero así darles verdadero sentido y vida a los derechos humanos y no sea solamente un simple discurso político. Cuarto, para la materialización del programa permanente de difusión, la Secretaría de Educación deberá, en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Tabasco, diseñar el mismo de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 6 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Quinto, ante lo anterior y en aras de lograr establecer como un eje rector de la educación en Tabasco el respeto a los derechos humanos y lograr desde la educación la cultura de los derechos humanos, se considera a través del presente proyecto de iniciativa de reforma y adición a la Ley de Educación del Estado que es pertinente promover la difusión de información a través de la creación de un programa permanente de difusión sobre valores, observancia de las leyes, reconocimiento y respeto a los derechos humanos y la cultura de la discapacidad. Asimismo, adicionar un tercer párrafo al artículo 100 en comento en la presente iniciativa, con la finalidad de regular el diseño del mismo y hacer realizable el verdadero sentido a la reforma en materia de derechos humanos, creando un puente entre el educando y los derechos humanos. Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su trámite correspondiente ante el Pleno la siguiente iniciativa. Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 9, fracción novena, y adiciona el artículo 100, ambos de la Ley de Educación en el Estado de Tabasco.
Artículo primero. Se reforma el artículo 9, fracción novena de la Ley de Educación del Estado de Tabasco para quedar como sigue. Promover la difusión de información en los educandos, el ejercicio de los valores que propicien la justicia, la observancia de las leyes y la igualdad de los individuos. Inculcar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos, así como generar una cultura de cortesía y trato digno para las personas con discapacidad. Artículo segundo. Se adiciona el párrafo tercero al artículo 100 de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, para quedar como sigue. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, fracción novena de esta ley, la Secretaría de Educación, en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Tabasco, diseñarán el programa permanente de difusión sobre valores, observancia de las leyes, reconocimiento y respeto a los derechos humanos y la cultura de la discapacidad, que se aplicará desde la educación preescolar hasta el nivel superior mediante la impartición de conferencias, talleres, seminarios y demás actividades que sean necesarias para informar a los educandos sobre estos temas en el Estado. Atentamente, diputada Ana Karen Molinero Zurita. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Aquí te firmo, ¿no? Sí. ¿Cuál? Esta. Pero esta nos queda a nosotros, ¿no? Sí. Esta nos queda a nosotros. Sí, ¿a ustedes? ¿Tienes alguna cosa? Sí, y luego me lo pasas. ok, mejor te lo paso. Para darle seguimiento al orden del día. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Ana Karen Molinero Zurita de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se turna a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos de este Congreso para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción octava, inciso D, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco. Asimismo, en concordancia con el acuerdo parlamentario de la pasada legislatura relativo al acuerdo de solicitud de opinión de impacto económico o presupuestario de fecha 7 de enero de 2010, requiérase dicha opinión a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios.